El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas tardes, amables televidentes, bienvenidas y bienvenidos al espacio Justicia para Todos con el doctor Gilmar Tafur y abogados asociados. Hoy vamos a estar abordando el tema sobre la herencia y para ello vamos a trabajar con el doctor Gilmar Tafur. Doctor, buenas tardes y bienvenido a su espacio Justicia para Todos. Muy buenas tardes a todos ustedes, estimados televidentes. Un fuerte abrazo. Carlos Alfonso Roa, un periodista que nos viene a acompañar, que nos viene a dar luces también sobre sus experiencias tan interesantes. Así que vamos a estar conversando sobre las herencias y la sucesión por causa de muerte, que es una de las formas de adquirir el dominio de las cosas. Recuerden ustedes, estimados televidentes, que les había dicho que una de las maneras de adquirir el dominio en Colombia era la sucesión, porque existen 4 formas más de adquirir el dominio, que son la prescripción, la ocupación, la sucesión, la tradición, la acepción y la ley. De tal forma que la sucesión por causa de muerte es esa manera de adquirir el dominio que muchas personas tienen que ver en sus cotidianidades. ¿Cómo así en sus cotidianidades? Sí, claro, sus padres, sus ascendientes, con el tiempo fallecen y estos han construido un patrimonio. Y entonces ese patrimonio debe ser distribuido entre los herederos. Una pregunta, ¿pero es lo mismo la sucesión que la herencia? La herencia es lo que a una persona le corresponde. La sucesión es un término más genérico. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los herederos? Los herederos del causante. Para que haya sucesión debe haber un causante. Y el causante es la persona que ha fallecido. Se le llama difunto, fallecido, muerto, decuyus o causante. Entonces, los descendientes de ese causante son los herederos. Ellos heredan a su padre o a su madre, o a sus abuelos, o heredan a sus tíos, porque hay unos órdenes hereditarios. Y el último orden hereditario, el 5.º orden hereditario, lo tiene el Estado colombiano a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En caso de que no hayan herederos y que no haya cónyuge, el Estado se queda con la masa sucesoral, con la masa de bienes dejado por el difunto. De tal manera, estimados televidentes, que una vez hay un fallecimiento, se tiene que determinar a dónde van los bienes del causante. Una pregunta, mi doctor. Cuando hay una herencia, ¿habrá que pagar impuestos? Porque eso ya se lo ha ganado o lo ha trabajado el causante, como dice técnicamente el doctor. ¿Hay que pagar impuestos o no? ¿Usted qué es el especialista? Bueno, se considera que la herencia es un suceso extraordinario y es considerado como un ingreso especial, diferente del cotidiano. Entonces, en Colombia está establecido que se paga el 10% del valor de la herencia. Y eso lo tienen que pagar los herederos. Claro que sí, tienen que pagar y declarar sobre esa herencia. Doctor Gilmar Tafur,
¿Una persona le puede dejar más herencia a un hijo que a otro? ¿O cómo sucede esto? Esa pregunta es muy importante, muy interesante. El dueño de los bienes puede determinar en vida cómo quiere que su patrimonio al momento de fallecer quede distribuido. Entonces, el causante, antes de morir, puede hacer un testamento, y en ese testamento puede indicar el destino de sus bienes, puede decir cómo deben ser repartidos sus bienes al momento de su muerte. Y la pregunta tiene validez porque existe lo que se llama la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. La herencia, para efectos de la distribución, el causante testador pudo haberla distribuido en el testamento de la siguiente manera: las legítimas rigurosas, que son 2 partes del total de la masa herencial, y se lo explico ahora con un ejemplo, y una cuarta que se llama cuarta de mejoras, con la cual el testador puede mejorar a uno de los herederos forzosos, y la cuarta de libre disposición, que el testador puede hacer con esa parte lo que quiera. Es decir, es la parte que regularmente se le deja a una obra de beneficencia, que mucha gente lo hace. Entonces, la pregunta suya tiene una respuesta positiva. Sí, el testador puede mejorar a uno de los herederos. Por ejemplo, un señor tiene 2 hijos, y ese señor reconoce que uno de sus hijos lo ha acompañado en todo su proceso de salud, de enfermedad, es cercano a él, le presta atención, lo acompaña en sus actividades cotidianas, no lo ignora, lo tiene en cuenta. Ese señor o esa señora llegó a la adultez, llegó a la vejentud, y esa persona en algunos casos es ignorada por sus hijos, por sus nietos. Pues esa persona puede en un momento determinado decir: yo voy a reconocer a uno de mis hijos que se ha preocupado por mí, que me ha acompañado, que ha estado conmigo en los momentos más difíciles, y determinar darle, si son 2, acuérdese que dijimos que la sucesión se puede dividir en 4 partes, entonces 2 legítimas rigurosas, entonces de esas 2 legítimas rigurosas puede darle el 25% de la totalidad de la masa herencial a uno de sus hijos, y puede mejorarlo con la cuarta de mejoras, y ya ese hijo tendría el 50%, y puede asignarle además la cuarta de libre disposición, ya ese hijo tendría el 75% y el otro hijo tendría el 25%. Me pregunta, ¿ese testamento quedó bien hecho? La respuesta es: si esa es la voluntad del testador, sí, porque él está obligado a distribuir entre sus herederos el 50%, tiene 2 herederos, le da 25 y 25 a cada uno, y más la cuarta de mejoras, que es el otro 25, más la cuarta de libre disposición, sería el 75% a un heredero. Eso puede ocurrir, de hecho ocurre frecuentemente. Nosotros hemos hecho infinidad de testamentos donde los herederos toman decisiones así, toman decisiones donde reconocen el acompañamiento que uno de sus hijos les hizo, que los nietos de esa persona hicieron. Entonces compensa eso dándole una mejor porción herencial a uno de sus herederos. Estamos en Justicia para Todos. Tenemos una línea de participación que está allí en su pantalla, receptor, en la pantalla, 602-331-2265. No se les olviden que pueden llamar y preguntar todo lo que se les ocurra en materia de derecho. ¿Por qué?
porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Doctor Gilmar Tafur, gracias a Dios que tenemos este espacio, pero se escuchan muchas cosas en la calle. Algo concreto. Un señor tenía su señora, no eran esposos, pero con ella ha vivido muchos años y ha tenido una niña, 11 años, y un joven de 20 años. Aparte, con otra señora tiene una de 30 años, con otra señora tiene una de 25 y con otra señora tiene otra menor de edad que tiene una falta de capacidad, una discapacitada. Entonces, la de 30 años está diciendo que como ya murió su padre, entonces que él trabaja en una empresa de prestigio, ella dice que la liquidación le toca todo a los hijos y nada a la viuda. Y que después entonces sí la pensión se la reparten entre los hijos. Yo lo que le digo a ella es que tiene que acudir a los que saben, a los de las leyes, en este caso como el doctor Gilmar Tafur. Bueno, qué interesante la recomendación que usted le da a su conocida. Efectivamente, es importante entender que cuando se presenta una situación de esa naturaleza, nosotros debemos consultar a las personas que tienen el conocimiento, que tienen experticia en esa área que nosotros no tenemos conocimiento. Por eso se dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Sí. Y entonces, por no consultar oportunamente, se nos pueden embolatar, se nos pueden extinguir los derechos, nos pueden engañar. Así que lo que usted, señor presentador y periodista, le dice a su amiga es la verdad, debe consultar. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta correcta para estas personas? En primer lugar, quiero decirle que no es lo que la gente diga, es lo que la ley dice, es lo que el derecho trae para cada uno. Dame tus hechos y te daré el derecho. Y usted me está planteando unos hechos muy claros, me está ubicando a una compañera marital de hecho durante muchos años de un señor que fallece. Esa señora, como compañera marital de hecho, tiene derecho a suceder, ¿sí?, en la pensión de sobrevivientes si el señor era pensionado, a su compañero permanente. Es muy importante que ustedes entiendan que se debe, por parte de quien vive en unión marital de hecho, alegar la unión marital de hecho dentro del año siguiente a la muerte o a la separación de esa persona con quien se compartía una vida en común en unión marital de hecho. Entonces, esa persona tendrá derecho al 50% del patrimonio habido dentro de esa convivencia en unión marital de hecho. Con respecto a la pensión, tendrá derecho a la pensión de sobreviviente, ya sea del afiliado o del pensionado. Si el señor estaba afiliado y no estaba pensionado, pero estaba vinculado laboralmente, ese señor deja una posibilidad para que su compañera permanente reclame los derechos derivados de esa pensión que él recibiría por el suceso de la muerte, pero como no la recibe él, porque falleció, entonces la recibirá en nombre del afiliado la compañera permanente, en el 50% en el caso particular y concreto que usted me pone, porque me dejó dicho de que habían unos hijos menores, pero además de que tiene una hija discapacitada. Para esa niña discapacitada, para esa hija discapacitada, si no era parte de esa última unión, no era parte de esa última unión, ella tiene que, para que le reconozcan ese derecho a la pensión de sobreviviente, tiene que hacer todo un trámite. ¿Qué trámite? Bueno, tiene que hacerse calificar, tiene que demostrar que dependía económicamente de ese padre fallecido, porque lo que se busca con la pensión de sobreviviente es precisamente que la persona
que busca esa protección, ese derecho, no quede desprotegida frente a las necesidades económicas que suplía el causante. Y entonces es importante demostrar el vínculo, demostrar la dependencia económica y demostrar en el caso de la discapacitada que ha perdido un 50% de la capacidad laboral, para que a esa persona le reconozcan ese derecho a la pensión de sobreviviente. Debe darse ese proceso, debe pedir que la califiquen y mostrar que dependía económicamente. Igualmente, en tratándose de los menores, por derecho, estos tienen la capacidad, están facultados por la ley para que sean reconocidos como posibles acreedores de la pensión de sobreviviente. ¿Por qué hecho? ¿Con qué fundamento? Pues el ser menores de edad, el estar como menores de edad de ese causante fallecido. ¿Y hasta qué tiempo? Ellos tendrán derecho hasta los 25 años de edad, siempre y cuando demuestren que se encuentran estudiando en una universidad reconocida por el IFEX. Es una tarea que se debe hacer, ¿no? De indicarle a los muchachos que para que la pensión llegue hasta los 25 años tienen que estar ocupados estudiando y tienen que demostrar ese vínculo con la academia. En cuanto a la compañera permanente, esta solo tiene que demostrar la convivencia, esa unión marital de hecho que todos los que están en unión marital de hecho deberían promover. Si usted está en unión marital de hecho, usted haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Muy sencillo, promueva la acción de declaración de existencia de unión marital de hecho que tiene 1 año de caducidad, para que usted le quede muy fácil probar la unión marital de hecho. En pantalla hay un teléfono, es el 602-331-2265. 602-331-2265. Usted Llámenos puede y participe. participar. Estamos en Justicia para Todos. Nos encontramos aquí al aire todos los sábados, 6 de la tarde a 7 de la noche. Pero otros días de la semana el programa está al aire también. Excelente. El programa está 3 veces Excelente. durante la semana. Entonces es muy bueno que ustedes le compartan a sus amigos de que este programa es una gran bendición para la gente y ustedes van a recibir muchísimo conocimiento sobre materias legales que les abren la puerta a ustedes para que sus derechos los reclamen oportunamente. Doctor, perdón que interrumpa, es algo muy valioso. Por ejemplo, lo que he trasladado es una pregunta que es cercana, o sea, que conozco la situación y por lo menos lo que usted acaba de explicar, que bien lo esté observando ahora en directo o lo vea intransferidamente, la persona va a tener una luz, o le voy a trasladar con el mismo teléfono este programa para que ella tenga una luz en cuanto a este problema, porque las situaciones pasan y nos cogen a veces desprevenidos cuando no esperamos nada o no sabemos nada. Por eso tan valioso ese consejo que usted daba de ese proceso que dura 1 año para validar o mantener la declaración de existencia de la unión marital de hecho. Eso es muy importante que ustedes lo hagan. Los que viven en unión marital de hecho pueden solicitar que se declare la existencia de la unión marital de hecho aún sin separarse. ¿Por qué motivo? Porque cuando alguna de las partes fallece, no le va a ser dificultosa la tarea a la otra parte para que pueda reclamar los derechos pensionales, por ejemplo. Igualmente, para que pueda solicitar en el proceso de sucesión que se le entregue el patrimonio que le corresponde
de esa sociedad patrimonial conformada con la compañera o con el compañero. Dejar esas cosas claras en la vida cotidiana de las personas es un acierto, es un acto de amor, es un acto de consideración frente al otro. De tal manera entonces que, continuando con el tema de las sucesiones, estas pueden ser testadas o intestadas. Son testadas, mi querido Carlos Alfonso, periodista muy querido, son testadas cuando el testador, cuando el causante ha hecho una manifestación de su voluntad a través del medio correcto, que es ¿cuál? El testamento, que puede ser testamento abierto o testamento cerrado, que se otorga ante un notario público. Y usted puede tomar esa decisión de elaborar un testamento y distribuir sus bienes conforme la ley se lo permite, aún privilegiando a quien usted quiera privilegiar, porque en las cosas que uno ve permanentemente, uno ve mucha ingratitud en este tiempo, de muchos hijos. Pero hay unos que sacan la cara y a esos hay que compensarlos, a esos hay que premiarlos. Y entonces se puede hacer la distribución como les he narrado. Usted puede determinar cómo quieren que se distribuyan sus bienes. Cuando la sucesión es intestada, usted no puede hacer eso. La masa herencial se convierte en una universalidad de bienes y usted hereda a título universal si usted es heredero. Y ahí, como no hay un testamento, las actividades de quien tramite el proceso de sucesión deben ir encaminadas a que se distribuya la herencia de manera igualitaria entre todos los herederos, según los órdenes hereditarios establecidos en la ley. Entonces, si no hubo testamento y falleció el causante, se habla de una universalidad de bienes para distribuir entre todos los herederos, pero también en el proceso de sucesión se debe proceder a la liquidación de gananciales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? La liquidación de gananciales es distribuir todos los bienes, activos y pasivos, perdón, que se han conseguido durante la vigencia del matrimonio o durante la vigencia de la unión marital de hecho. Hay gente que ha conseguido muchos bienes en la unión marital de hecho y resulta de que no hizo lo que les estoy indicando, de declarar la existencia de la unión marital de hecho en los términos de ley. Por ejemplo, si una persona construyó un patrimonio con otra, falleció uno de los dos, y si los bienes estaban a nombre de uno solo y dejó pasar más de un año sin haber promovido la acción de declaración de existencia de la unión marital de hecho, mire qué pena para esa persona. Pero no se puede presentar en la sucesión como socio patrimonial de hecho porque no declaró la existencia y solicitó la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho ni la existencia de la unión marital de hecho. A esa persona le quedan otros recursos, pero no los expeditos. ¿Qué posibilidades tiene? Bueno, entrar a alegar la existencia de una sociedad civil de hecho. Esa persona o sus herederos pueden alegar la existencia de una sociedad civil de hecho si dejaron que pasara más de un año sin haber tramitado la unión marital de hecho, la declaración de existencia de unión marital de hecho.
He ahí la importancia de programas como este, porque la gente adquiere el conocimiento. Hay un número de participación, recuérdalo. 602-331-2265 para que llame y participe. Este es su espacio Justicia para Todos con el doctor Gilmar Tafur y abogados asociados. También está la línea 315-528-1453, que es el teléfono en el cual ustedes pueden pedir sus citas. Y los atendemos en Cali, Bogotá, Medellín, Popayán, la costa atlántica. Ahí tenemos representación de nuestro bufete de abogados, Gilmar Tafur, abogados asociados, Justicia para Todos, tal y como aparece en pantalla. 315-528-1453. Repítalo. 315-528-1453. 53. Esos son los del despacho. Sí, para que se puedan comunicar ahí puedes directamente pedir en por semana. WhatsApp tu cita y el 884-3306-602, 884-3306. 884-3306. Son teléfonos de bendición que van a serles de mucha utilidad. Y un teléfono de participación. Estamos hablando de sucesiones. Sucesiones y lo que son las herencias. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer una vez hay un causante? Una vez fallece aquella persona que usted quiere y que ha dejado unos bienes o que es beneficiario como afiliado de una pensión o ya está pensionado y usted como compañera o como hijo sabe que el afiliado tiene derecho a una pensión. ¿Qué es lo que debemos hacer de inmediato? De inmediato debemos consultar al abogado que sabe, al experto. Gilmar Tafur Abogados Asociados es un bufete donde tenemos todas las especialidades del derecho, todas. Y entonces lo que usted debe hacer es pedir una cita en el 884-3306 o en este WhatsApp 315-528-1453, 315-528-1453 y vamos a poder en cualquier lugar del país donde usted se encuentre ayudarles, guiarles, asumir su representación, defender su justa causa. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente que alguien falleció, reunirse entre los herederos. Ahora, si son rebeldes a la reunión, entonces cualquiera de los herederos puede buscar la asesoría y con muchísimo gusto el abogado les va a aconsejar qué documentos deben aportar, cuáles son esos documentos que se necesitan. Si hay un causante, entonces lo primero que usted tiene que probar es el fallecimiento, la defunción. ¿Y eso con qué se prueba? Con el registro civil de la defunción. El registro civil de defunción es un documento importantísimo, es el primer documento que se debe conseguir. Hay que demostrar que el titular de los bienes ya no existe y que los bienes tienen que ser asignados a sus herederos. ¿Cuál es el segundo documento? El segundo documento es el registro civil de nacimiento de la persona que se pretende heredera. ¿Para qué? Para demostrar el parentesco, en qué línea de sucesión se encuentra, cuál es la virtud para heredar. Resulta que en la ley, de acuerdo con el grado de descendencia o ascendencia, es el derecho sucesoral. Y un grado más cercano con el causante desplaza a los demás grados. Por ejemplo, los hijos del causante desplazan
a los padres del causante. Si no hay hijos, entonces, ¿quiénes son los llamados a heredar? Los padres del causante. Entonces, si hubo un causante y dejó bienes y dejó hijos, ellos deben abrir la sucesión, deben aperturar la sucesión. Y me pregunta usted, ¿y qué pasa si son menores de edad? Pregunta muy importante. Pues esos menores de edad tienen un representante legal o un tutor. Regularmente son los padres los representantes legales de los menores. Al fallecer uno, el otro padre queda como su representante legal y esa persona está llamada a hacer la apertura de la sucesión, mi querido Carlos Alfonso. Doctor Gilmar Tafur, recuerden, amables amigos, que estamos en Justicia para Todos y al aire, ahí en el aire tenemos un número de contacto para que usted pueda formular sus preguntas o pueda participar hoy en este tema tan importante como es las herencias. 602-331-2265, 602-331-2265. Llame y participe. Doctor Gilmar Tafur, y hablando en este tema, ¿se puede dar la herencia en vida a los hijos? Aunque es poco complejo, porque hay hijos que no son muy buenos o andan en ciertos malos caminos y están pidan y pidan y pidan, por ahí uno está pidiendo la herencia. ¿Se le puede dar? Hay una historia bíblica muy interesante. También. La sí. del hijo pródigo. La del hijo pródigo. Se llama pródigo porque se fue y se gastó toda la herencia. Se la pidió en vida al papá. Hay padres que hacen eso, que acceden a entregarle bienes a sus hijos antes de irse de este mundo. Usted como abogado, ¿pero hay algún requisito para poderle dar un bien a un hijo? Porque lo puede estar coaccionando, pueden estar presionando o chantajeando o algo. Ha ocurrido en algunas ocasiones que algunas personas interesadas en los bienes de sus progenitores hacen muchas cosas, muchas vueltas raras, torcidas, para despojarlos de los bienes, los engañan, los abusan. Pero cuando no es así y el padre quiere darle en vida los bienes que desea dejarle a sus hijos, lo puede hacer. Es una distribución en vida del patrimonio. Él puede cuadrar todas esas herencias en vida, puede de una vez hacer la distribución de su patrimonio para evitar precisamente que al fallecer vengan los conflictos entre hermanos, y puede hacer la distribución haciendo fiducias, llevando a cabo otras figuras como la figura del usufructo, donde le entrega la nuda propiedad a sus herederos, a sus hijos, y conserva el usufructo de los bienes hasta el momento de su fallecimiento, de tal manera que ese hijo permite que el padre se sirva de aquellos bienes que le producen renta, y solamente al momento de su fallecimiento esos bienes pasarían a nombre de esos hijos. Eso lo puede hacer de una manera estratégica y organizada. De hecho, a nosotros en nuestro bufete de abogados nos buscan muchísimo para hacer distribución del patrimonio herencial en vida, solo que se buscan otras figuras cómodas para las personas interesadas, figuras jurídicas cómodas. La gente va y busca el consejo legal y nosotros lo orientamos y ejecutamos su voluntad, ejecutamos su deseo de acuerdo con la ley, y dejamos que una persona siga administrando sus bienes hasta el momento de la muerte, en que ya de acuerdo con las figuras jurídicas que se le han proveído a esa familia que quiere esa distribución en vida de los bienes, esa organización del patrimonio en vida, ha determinado. Entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, un padre puede llamar a sus hijos y decirles, mire, yo no quiero que ustedes se pongan a pelear, yo voy a hacer esto. Entonces les voy a entregar estos bienes, pero voy a conservarme el usufructo. O puede constituir un fideicomiso, colocando una condición que al momento del suceso de la muerte, por ejemplo, el bien pase a esa persona que se está beneficiando con ese fideicomiso. Y esa persona tiene la libre administración de los bienes, es decir, quien determina hacer uso de esas figuras jurídicas tiene la libre administración de sus bienes, de tal manera que puede disponer de ellos y solamente esos bienes pasarán a sus herederos en el momento de su muerte, pero tiene el disfrute de sus bienes. Tenemos unos teléfonos claves, que es el teléfono de Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Ustedes nos pueden consultar desde cualquier lugar de Colombia. Igualmente llevamos la representación de muchas personas en Europa y en Estados Unidos y podemos hacerlo y lo hacemos con mucho amor, con mucha vehemencia, con mucho profesionalismo, con todo nuestro equipo de profesionales del derecho. Volvamos entonces al tema de la sucesión. De la herencia. De la herencia. Pues, quiero antes, mi doctor, recordarles que tenemos una línea para que participe la gente. Está avanzando el tiempo, pero aún hay chance, como dicen por ahí las personas, para que se comunique al 602-331-2265. Sí, esta línea de participación solamente es para participar o dentro del espacio. Dentro del espacio. Pero existen nuestras líneas de consulta, que son recordémosla, el 315-528 14 53 315 528 14 53. ¿Cómo es? 315-528 14 23 53. Lo dije para ver si estamos reforzarles. Entonces anoten esos teléfonos que son muy importantes y que les pueden servir a ustedes. Entonces, entonces les estaba contando los documentos que hay que aportar una vez hay un causante. Si usted es heredero en un grado hereditario establecido por la ley, es decir, en primer grado. ¿En primer grado quiénes son? Son los hijos, en línea descendente. En línea ascendente son los padres. ¿Sí? Y doctor Gilmar Tafur, no es normal, ¿no? Pero ¿y si de pronto resulta alguno que no quiere recibir? Se puede repudiar la herencia. Precisamente hay mucha gente que lo hace. ¿Por qué? Porque la herencia implica recibir todo, los bienes, los activos y los pasivos. Y hay ocasiones en que los pasivos son mayores que los activos. Entonces, si usted se mete a abrir un proceso de sucesión sin una guía, y usted se va a abrir la sucesión y usted la apertura, usted responde con su propio patrimonio por las deudas del causante. Si las deudas del causante son mayores que el activo que tiene, por ejemplo, usted tiene una casa, tiene un carro, pero tiene también unas deudas que superan 5 veces el valor de la casa. Si usted dice, yo me quiero quedar con la casa, pero no advierte su abogado y usted, que tiene que aceptar la herencia, pero con beneficio de inventario, es decir, lo que sobre, si usted la acepta de manera pura y simple y no tiene el cuidado de colocar en el poder y en la demanda que la herencia se acepta con beneficio de inventario, pagará las consecuencias de la ignorancia. ¿Por qué? Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Si su abogado y usted no colocaron en el poder y en la demanda que aceptaban la herencia con beneficio de inventario y resulta que las deudas de la herencia, las deudas del causante son mucho más grandes que los bienes, que los activos.
Entonces usted tiene que responder con su propio patrimonio y entonces eso se le convierte a usted en un lío grandísimo. Porque hay gente que ha quedado en la ruina, aspirando a quedarse con los bienes, han quedado en la ruina, ¿por qué? Porque no han tenido en cuenta esa disposición que obliga al que se pretende heredero a aceptar la herencia con beneficio de inventario. Así las cosas, hay que tener mucho cuidado también, aún en el profesional que nos va a guiar en ese proceso de sucesión. Debemos buscar la experiencia, sobre todo cuando son sucesiones complejas. Hay sucesiones muy complejas. Las sucesiones, les decía, que son testadas o intestadas y que hay unos documentos que son requisitos para aperturarlas. Entonces le decía que uno de los requisitos es demostrar el parentesco, en eso habíamos quedado. ¿Y cómo se demuestra el parentesco? Con el registro civil de la persona. Yo tengo que demostrar que él es mi papá o que ella era mi mamá. Debo demostrar que es mi hermano en caso de que vaya a heredar a un hermano, o que es mi sobrino, porque es un orden hereditario, es el tercer orden, ¿sí? Si no hay ni tíos y sobrinos, ni hermanos, ni padres, ni hijos, ¿quién hereda? La cónyuge, en cuarto lugar. Y si no hay cónyuge, y ha pasado muchísimo, gente que quedó sola y entonces nunca se casó, nunca tuvo una familia, se murieron todos los parientes, los tíos, los sobrinos, quedó esa persona sola. ¿Quién hereda al final? En quinto orden hereditario hereda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a nombre del Estado. Ahora, si usted sabe de que hay un bien que no tiene herederos de ninguna índole y usted denuncia ese bien para que el Estado haga la sucesión y se adjudique ese bien a nombre del Estado, usted recibirá una compensación económica importantísima. Así que esto es muy importante que ustedes lo sepan. Los herederos deben demostrar el nexo que tenían con el causante, el vínculo, para poder aperturar la sucesión. ¿Qué otros documentos deben aportarse a la sucesión? Qué importante esto. Debe hacerse una relación de los bienes dejados por el causante. Los bienes pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Pueden ser, dentro de los bienes inmuebles están los edificios, las casas, las fincas. Dentro de los bienes muebles están las acreencias, están los dineros, las cuentas corrientes, las joyas, los vehículos. Todos esos bienes pueden ser sujetos de la sucesión y pasar a la propiedad de quien tramite la sucesión. Es importante que los herederos aperturen la sucesión, que abran la sucesión, para que un juez de la República haga la distribución respectiva. Les decía que la sucesión puede ser por vía consensuada y notarial. Esto ocurre cuando no existen menores de edad, porque cuando existen menores de edad, la sucesión necesariamente debe hacerse por juzgado. Cuando existen menores de edad, la sucesión debe tramitarse ante un juez de la República. Cuando las partes se ponen de acuerdo y no hay controversia sobre la distribución de los bienes, el valor de los mismos, entonces pueden hacer la sucesión notarialmente. Una sucesión notarial es cuando no hay peleas, cuando no hay controversia sobre el valor de los bienes a adjudicar. Controversia es disputa, que me pongo en desacuerdo con el otro y no puedo llegar
a una convención, a un acuerdo, ahí, en esos casos, yo tengo que abrir la sucesión por juzgado. Si me pongo de acuerdo, puedo hacerlo notarialmente. Si hay hijos menores o si hay menores, tiene que ser por juzgado obligatoriamente. ¿Qué pasa si yo abro la sucesión y la abro notarialmente y manifiesto bajo el agravado juramento de que no existen más herederos cuando los hay y desconozco la existencia de esos herederos? Eso pasa mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? Pues las personas que promovieron la sucesión en esas condiciones pueden haber incurrido en el delito de fraude procesal. Es una cosa muy delicada. Por eso, usted debe asesorarse muy bien para tramitar su sucesión, la sucesión de su familiar y sacar adelante esos derechos. Teléfono de Gilmar Tafur, 315-528 14 53. 53. No se le olvide ese teléfono, debe anotarlo y contar con nosotros porque va a ser una gran bendición. En el audio y en el control máster de este programa hay una persona a quien hay que reconocer, a Edison. El ingeniero de sonido, don Edison. Don Edison Yantel, nuestro ingeniero de imagen y sonido. Edison, muchas gracias. Edison, me haces un favor. La gente hoy no quiso participar en el programa. Pongamos en la pantalla los teléfonos de Gilmar Tafur. Pongamos el 315-528-1453. Es una cosa que pasa a veces, que la gente prefiere escuchar el programa. Entonces, pongamos ese número, el 315-528-1453. Y dejemos el de la línea de participación chiquitico a un lado por si a alguien se le ocurre en el transcurso de lo que queda del programa llamar y preguntar cualquier pregunta, no tema, cualquier pregunta en materia de derecho, ustedes nos la pueden hacer porque esto es justicia. Justicia para todos. Nos encuentran en todo el país. En todo Colombia. En todo Colombia. En Cali, en Popayán, en Barranquilla, en Bogotá. En Medellín. En Medellín también. Ahí estamos. Y entonces es una gran bendición. 315-528-1453. Y va a ser un gran placer, una gran satisfacción llevar sus justas causas. Recuerden que hoy en día el ejercicio del derecho es desde cualquier lugar, es virtual. Gracias al tema de la pandemia, podemos actuar desde cualquier lugar de Colombia y en cualquier lugar de Colombia, en cualquiera de las cortes y tribunales de Colombia. En la mayoría de los casos, las actuaciones son virtuales. Y en contadas excepciones es necesaria la presencia del abogado litigante. Cuando eso es así, nuestros abogados del equipo del bufete Gilmar Tafur Abogados Asociados, que están en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, en Pereira también, Pereira, la costa atlántica, Popayán, vamos a ayudarles, vamos a guiarles, Pasto, vamos a ayudarles, vamos a guiarles, y que es un placer verdadero poderles ayudar. Entonces estamos hablando de sucesión por causa de muerte. Entonces habíamos dicho, recapitulando, de que se abría la sucesión aportando unos documentos, que los documentos claves eran el registro de función, el registro civil de nacimiento, una relación de los bienes del causante, para aperturar la sucesión, que era muy importante, llamar a todos los herederos, los determinados y los indeterminados. Por eso la demanda debe dirigirse contra los herederos determinados y los indeterminados, para que no se vaya a suscitar en el transcurso del proceso o posterior a él una nulidad de las actuaciones.
De tal manera, estimados televidentes, que si falleció alguien del cual usted cree que puede obtener un reconocimiento sucesoral, una herencia, no se demore en aperturar la sucesión. Además, porque ocurre, sucede, pasa, que a veces alguno de los herederos está en posesión de los bienes al momento de fallecer el causante y este se puede quedar al final con la totalidad de los bienes. Puede quedarse por prescripción, de lo cual ya les he hablado. Se produce la operación de prescripción extintiva del derecho de aquel que no reclamó. Entonces, ustedes, estimados televidentes, si tienen una situación donde hubo un causante, estén atentos. Tenemos el tema de la sucesión, tenemos el tema de la prescripción extintiva del derecho por no aperturar la sucesión y tomar posesión efectiva de los bienes. Tenemos el tema de la sucesión en cuanto a la pensión, porque la pensión se hereda, la pensión de sobreviviente le corresponde al cónyuge que compartió la vida, al cónyuge del compañero permanente que compartió los últimos 5 años con el causante, o si ese cónyuge tenía una compañera permanente pero había estado casado y no había disuelto el matrimonio y esa persona había convivido por lo menos mínimo 5 años, también tiene derecho a participar en el procedimiento de la pensión, puede recibir esos beneficios, de tal manera que usted lo único que tiene que hacer es anotar este teléfono que es clave, 315-528-1453, Justicia para Todos, con Gilmar Tafur, repítalo, 315-528-1453. Sí, señor. Este periodista ha actuado muchos años en la prensa española y estuvo allá como representante de una importante cadena colombiana de la W. Sí. Y entonces muy chévere tenerlo aquí como nuestro presentador. El Señor los bendiga, los guarde y los llene de su paz. Bendiciones mil. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amén.